adelante, Colosenses 2:8. Estamos aprendiendo, hermanos, a vivir una vida de piedad, a cómo vivir una vida de piedad. Pero bueno, nos ha tomado un poquito de tiempo, hermanos, poner un fundamento sobre lo que no es una vida piadosa. Hemos estado aprendiendo que hay costumbres, tradiciones, rituales, que muchas veces las personas enseñan que al practicarlas o tenerlas, como es el caso de la circuncisión, ya nos convierten en personas piadosas o personas espirituales, o el hecho de pertenecer a cierta familia judía o haber practicado ciertas normas religiosas nos convierten en una persona piadosa. Vamos a ver más adelante, porque hermanos, esta serie de verdad está muy interesante y muy útil para nosotros. Más adelante vamos a irnos a lo que es el terreno, ¿no? A ver cómo la vamos a practicar, pero primeramente necesitamos arrancar esos errores que podríamos tener o que muchas veces podríamos escuchar por allá afuera o por personas que tal vez equivocadamente están predicando algo que no es correcto. Vamos a leer Colosenses 2:8. ¿Listos, hermanos? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os engañe en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hasta ahí lo dejamos, hermanos. Como les decía hace un momento, hermanos, hemos estado tratando de poner el cimiento, el fundamento de cosas que muchos erróneamente entienden que eso es vivir una vida piadosa, una vida espiritual, una verdadera vida cristiana. Tenemos el ejemplo que pone Pablo a Timoteo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4. Veamos en el verso 6, Pablo hablando de la enseñanza que él le había transmitido a Timoteo y que él le pide también que la enseñe a los demás. Estamos de acuerdo, ¿no?, que la enseñanza que Pablo enseñó a todos sus discípulos era una sana doctrina, ¿verdad? Así que en el verso 6 le dice esto a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Fíjense que él le dice: desecha las fábulas y profanas y de viejas. Y esas viejas se refiere a viejas chismosas, de verdad. Y
Pues estamos hablando, desecha, tira a la basura todos esos cuentos maravillosos. Dice en el verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es de provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. De ahí, hermanos, parte la idea, o más bien la verdad bíblica, de que vivir una vida piadosa nos conviene, hermanos, porque tiene promesas en esta vida y en la venidera. O sea, podemos entender, hermanos, que nos conviene. Desafortunadamente, nosotros cuando decimos cuáles son nuestras prioridades, decimos, no, pues estar bien con Dios, pero realmente no es así, hermanos. Nuestras prioridades a veces es divertirnos, pasarla bien, vivir bien, tener comodidad, que no nos falte nada. Y no es que esté mal en sí, no es que esté mal que vivamos bien, no es que esté mal tener tranquilidad, paz, ¿no? Pero no debe ser lo más principal. El Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando Pablo dice, la piedad tiene provecho, porque el ejercicio corporal para nada aprovecha, o para poco más bien. O sea, y cuando vemos, hermanos, que de verdad el ejercicio corporal sí tiene un gran provecho, porque podría extendernos la salud. Por lo mismo podríamos decir que tal vez no podemos vivir un día más porque Dios ya ha establecido el día en que vamos a partir de esta tierra, pero esos días que vivamos, hermanos, los podríamos vivir saludables. Amén. Podríamos vivirlos bien, en plenitud, porque sería terrible vivir 200 años y teniendo que estar todo el día en el hospital, con dolores, incomodidades. Pero es mejor vivir 50, 60, pero tranquilos, felices, sin muchas enfermedades. El ejercicio sí nos beneficia, lo que comemos sí nos beneficia, pero para Dios poco aprovecha, comparado a vivir una vida agradable a Dios. No es que sea malo el ejercicio, pero es más importante la piedad. Y nos conviene porque tiene promesas de esta vida. Y fíjate, hermano, que parte de vivir una vida piadosa es cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios. El problema es cuando agarramos una parte de eso y lo ponemos como lo más importante. Es el templo de Dios, así que dicen algunas personas, me voy a pintar el pelo, me voy a maquillar, es más, voy a hacer todo estético para verme súper bien. Y voy a pasar todos los días en el gimnasio, ahí a la hora del culto, que es lo peor. Entonces, no aprovecha. De esa manera no aprovecha. Pero la piedad tiene promesas que nos sirven para nuestra vida terrenal y para la vida venidera. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque tenemos la tendencia a perder el tiempo o a agarrar cosas que aprovechan poco. Este es el caso, hermanos, de una vida espiritual o falsa vida espiritual. Hay personas que creen que porque oran mucho son muy espirituales, y no está mal orar, tenemos que hacerlo. Hay personas que piensan que son súper espirituales porque ayunan 2 veces a la semana, porque hacen el ayuno de Daniel. No sé dónde sacaron eso verdaderamente, hermanos, porque no existe tal ayuno verdaderamente. Comer puras verduras es muy bueno, pero ese no es un ayuno. Ayuno es no comer. Hacer mucho tipo de cosas que creen que los vuelven espirituales, cosas que sí son necesarias en nuestra vida piadosa, pero que las elevan a un punto en el que llegamos a pensar con orgullo que eso nos vuelve unas personas súper espirituales. O que de aquellas personas que cuando oran gritan tan fuerte que dicen, wow, ese hermano sí tiene la unción. No sé si se refieren a una unción por lo que destila de su boca, el aroma, o a qué se refieren. Es porque piensan que porque grita de cierta manera, ese tiene autoridad.
Pero lo que podemos ver, hermanos, que una vida piadosa tiene que ver con una vida agradable a Dios y tiene que ver mucho, mucho con nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. No tiene nada que ver con rituales como hemos estado viendo los días anteriores, aunque es necesario bautizarnos, por supuesto que sí, como testimonio público de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Necesitamos participar de la Santa Cena o Cena del Señor? Claro que sí, pero eso no nos convierte en personas más espirituales que otras. No necesitamos pertenecer al judaísmo como ya lo vimos, pero ahora veamos, hermanos, cómo es que se ha malentendido lo que es el ministerio de liberaciones. Ya hemos aprendido, hermanos, en el verso 8 de Colosenses 2, 8, que nadie nos engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Porque en Cristo, hermanos, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya aprendimos que Cristo es todo para nosotros, que estamos completos en Él. Es completamente contradictorio, hermanos, que una persona que ya vino a Cristo, estoy hablando de alguien que verdaderamente ya vino a Cristo, no que tiene 40 años yendo a una iglesia, sino una persona que ya vino a Cristo, que ha sido declarado justo delante de Dios, que ha sido justificado y por lo mismo significa que es salvo, que necesite ser liberado de demonios. Porque, hermanos, dice la Escritura que una persona salva, en esencia, Dios mora dentro de él. ¿Cómo puede morar un demonio dentro de esta persona? Porque necesita una liberación. Si hay algún tipo de especie de liberación, hermanos, esa ocurre en el momento que nosotros venimos a Cristo. Y lo hemos visto. En Él fuimos circuncidados, en el verso 11, con la circuncisión no hecha a mano, o sea, Él hizo una circuncisión espiritual sin tener que ir nosotros físicamente a un quirófano, a someternos a una cirugía. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, no lo echamos nosotros, lo echó Cristo en la circuncisión misma de Cristo. No tuvimos nada que ver en eso, nosotros solamente recibimos el mensaje del evangelio verdadero y el Espíritu Santo obró transformando nuestras vidas en ese momento. Verso 12, fuimos sepultados. Dios dice que todo hombre que peque o alma que peque morirá. O sea, la consecuencia la paga del pecado es la muerte. Dios nos pide que muramos por causa de nuestros pecados, pero no nos mandó a morir, nos mandó a meternos en el bautismo, en las aguas del bautismo. Porque Él hizo todo por nosotros. Eso es un símbolo, ya lo vimos. En el verso 13 dice que nosotros antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Todos. Buenas noticias. Ese es el evangelio. Buenas noticias. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida y nos ha perdonado. Todo esto, hermanos, estos versículos son de los más gloriosos en toda la Escritura, hermanos. En el verso 14 dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario a nosotros. Que por cierto la tenía en poder el diablo, el que tenía el imperio de la muerte. Dios le quitó, Jesús quitó, arrebató esa acta. El diablo estaba funcionando como un acusador delante de Dios para nosotros. Y tenía una lista muy grande, si lo podemos representar de esta manera, de todos y cada uno de nuestros pecados. Y Cristo arrebató esa lista y la clavó en la cruz. Nos perdonó todos nuestros pecados, ya nadie nos puede acusar. En Romanos 8, acompáñenme para allá. Yo sé, hermanos, que hemos abundado mucho en muchos versículos, pero quiero, hermanos, que cada una de estas cosas
no solamente sean frases que aprendemos a recitar, sino que sean verdades que queden penetradas en nuestro corazón. Romanos 8, 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Nadie nos puede acusar. Dios es el que justifica. Si Él es el que declara quién, Él es el que decide quién es justo, quién es declarado justo. No que nos volvamos santitos o buenas personas, sino que Dios nos declara. Estamos hablando de un decreto celestial. Dios, hermanos, aquel Dios todopoderoso que un día dijo, sea la luz. ¿Qué es lo que hizo para crear los cielos y la tierra? Solo lo dijo y fue hecho. Ese mismo poder, hermanos, que obró en Dios cuando dijo, sea la luz, sea la tierra, que sean todas las cosas, que Él creó todo el universo y todo lo que existe, también un día dijo, te declaro justo. ¿Sí lo puedes comparar, hermanos? ¿Sí te das cuenta de esa verdad? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que declara justo. Dice, ¿quién es el que condenará? El diablo lo ha intentado por miles de años, pero no lo ha logrado. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él fue el que pagó nuestra deuda. Estamos completos en Él. Estamos seguros en sus manos. Por eso es que más adelante que dice que ni tribulación, ni angustia, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, y ojo con esto, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos completos en Él, protegidos por Él. ¿Cómo es que necesitamos ministerios o campañas de liberación? En la que personas que supuestamente ya fueron declarados justos por Dios, que ya el Espíritu Santo de Dios mora en ellos, que los ha sellado como pertenencia, que les ha dado las aras del Espíritu, que ya es la garantía de que le pertenecemos a Él, hasta que llegue el tiempo que Él ha determinado en que ponga por debajo de sus pies a todos sus enemigos y restaure todas las cosas. Que esa es nuestra esperanza. No lo vemos todavía, pero un día va a pasar, hermanos. Y esa es nuestra fe, nuestra confianza, que a pesar de que pase lo que pase, esperamos ese gran día. ¿Cómo es posible entonces que necesitemos una liberación? Y hay lugares donde hacen campañas en la que tienes deudas, no, es que necesitas una liberación. Pero esa liberación es a cambio de una buena ofrenda, si ustedes lo saben. Ya algunos de ustedes habrán hecho eso, o han visto, conocen a alguien. Entonces, ¿cómo es que necesitamos un ministerio de liberación? Volvamos a Colosenses 2. Y este es otro de los versículos, hermanos, en el verso 15. Ya vemos, hemos recordado esa obra maravillosa de Cristo a favor nuestra, completa y perfecta. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Cristo es tremenda. Él vino y despojó a todas las potestades. ¿A qué se refiere, hermanos, que despojó? La Escritura dice en muchos lugares que el diablo tenía, por ejemplo, el imperio de la muerte. Nosotros le pertenecíamos a él. Veamos en el capítulo 1 de Colosenses,
verso 13, el cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Antes, hermanos, esto lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir las veces que sea necesario, hermanos. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, al reino del diablo, pero Dios nos ha trasladado por medio del sacrificio de Cristo al reino de su amado Hijo. O sea que hay un cambio de reinos ahora, hermanos. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, hacíamos la voluntad de la carne, servíamos a nuestro amo, el diablo, el pecado, pero ahora Dios nos trasladó. No es que estamos viajando de allá para acá no hay ninguna negociación intermedia. No hay un fast pass de allá para acá. Cristo nos agarró y nos puso en su reino. Pertenecemos a ese reino. A eso se refiere que nos ha despojado de el poder demoníaco que nos llevaba a vivir de una manera pecaminosa y desagradable a Dios. Ahora le pertenecemos a Él. Pero, ¿en qué sentido, hermanos? Porque todavía vemos que hay acciones, hay movimientos, hay obras demoníacas luego en las personas. Tenemos ejemplos en la Escritura. El Señor Jesús tuvo que liberar, si es cierto, de las ataduras del diablo a personas que estaban enfermas, pero vemos en otras ocasiones que no eran ataduras del diablo, eran ocasión del pecado de la persona por la que algunos estaban enfermos. En otras dice el Señor de que no es que pecó este o sus padres, sino que es para que Dios sea glorificado. Entonces no entendemos exactamente cuándo es que una persona puede estar bajo una atadura del diablo. Una posesión no puede existir en un creyente, hermanos, es imposible, por simple lógica, porque ya mora Dios en él, no pueden convivir el demonio y Dios. Pero ¿puede haber una opresión? ¿Puede una persona estar enferma a causa de un ataque demoníaco? Posiblemente sí. Tenemos el ejemplo de Pablo, que venía un demonio a atacarlo, pero había un propósito para la gloria de Dios, para que él no se envaneciera, al cual Pablo, dice la Escritura, que llamó a todos los santos apóstoles y profetas ungidos, hicieron una campaña evangelística y lo liberaron. No dice eso, dice que oró 3 veces al Señor y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Dios tenía un propósito ahí. Aquí lo importante, hermanos, es que tenemos que entender que hay ciertas enseñanzas que nos hacen creer que somos o pertenecemos a un grupo de personas súper elevadas porque practican ciertas cosas que ni siquiera son necesarias o bíblicas o están siendo aplicadas mal. Tenemos el ejemplo de que hay personas, hermanos, que andan de iglesia en iglesia buscando que un santo varón de Dios ore por ellos y les embarre aceite. El aceite se vuelve una superstición. Hay lugares donde hay toallas ungidas, donde dicen los santos grandes hombres de Dios que se reunieron por una semana encerrados en un lugar, cosa que la verdad a mí se me hace que es mentira, y que oraron sobre esas toallas. Esas toallas están todas llenas de aceite. Se están todas sucias ya, hermanos. No tienen poder. Eso no es ser espiritual. Eso es una falsa piedad. Y muchas veces las personas se impresionan tanto por la manera inflada que hablan estas personas, los gritotes que dicen. ¿Qué decimos de las falsas visiones? Hay personas que salen súper impresionadas en este tipo de campañas o ministerios que practican estas cosas, en las cuales después de que salen de ahí ven demonios por todas partes. O sea, ven demonios detrás de un árbol, si voltean al cielo ven una nube, atrás está un demonio. Y todo es un demonio. No tomes Coca-Cola porque es un demonio.
Y entonces tenemos un montón de cristianos creyendo que están practicando una vida piadosa porque están ocupando su tiempo en tonterías que no convienen y que no aprovechan para nada. Es una falsa espiritualidad. Tenemos profecías que no son ciertas, sueños, visiones. Pueda, hermano, que Dios todavía obre de cierta manera en un muy pequeño grupo de personas. Pero hay personas, hermanos, que entran a un lugar y dicen, ¿cómo se sienten los espíritus de fornicación en este lugar? Puedo ver fornicación por todos lados. Hermanos, la Escritura no habla de ese tipo de cosas. Dios no nos ha concedido ver el mundo espiritual y será por algo para bien nuestro. Porque algunos que han sido tan sensibles a ver cosas así, luego terminan hasta locos. Porque no es nuestra área, hermanos. Dios nos ha mandado a vivir una vida piadosa. Y vemos, si nos aferramos, hermanos, a la palabra de Dios, si nos aferramos a Cristo y a lo que Él dice en su palabra, que Él despojó a todos esos demonios del poder que tenía hacia nosotros, haríamos muy bien. Él ya lo hizo. ¿Se entiende, hermanos, que Él ya hizo esto? Él ya es una obra hecha y completa. Y no solo los despojó, sino que los exhibió públicamente. Y lo hizo triunfando sobre ellos en la cruz. Por un lado, hermanos, tenemos que tener cuidado de no menospreciar a los demonios porque sí son seres espirituales peligrosos y poderosos. No quiere decir que debemos vivir la vida como si el diablo no existe. Por eso es que no tenemos que andar viendo cosas místicas, supersticiosas. Por eso es que no tenemos que meternos en el ambiente espiritista. Nunca se le ocurra a una persona visitar a un brujo, un hechicero, un adivino, porque puede quedar cautivo. Yo he visto personas que han comprado amuletos para obtener dinero o una pareja o lo que sea y terminan atrapados con alguna especie de demonio. No debemos jugar con el mundo espiritual. Por un lado, no debemos menospreciarlo, pero por el otro lado no debemos ponerlo como que es algo muy elevado. Tenemos que tener ese cuidado. Es mejor que no juguemos con fuego. Mejor porque no vamos a la Escritura, veamos quién es Cristo, conozcámosle más, cuál es la obra a favor nuestra, cuál es la voluntad de Cristo para mi vida. ¿Cómo puedo agradarle yo al Señor? ¿Cómo? Mira, tenemos el ejemplo y alguna vez tal vez estuvimos ahí, pero podemos verlo en la gente que no conoce de Dios. Sale una estrella de algún deporte, el que ustedes quieran, o algún famoso cantante o algún famoso actor de cine o lo que sea, una persona famosa, de preeminencia, un millonario, lo que sea. Y de repente salen los programas de espectáculo y dicen, al actor o al famoso fulano de tal, le gusta comer en tal restaurante. Y allá mucha gente, aquí estoy comiendo en el restaurante los cochinitos porque aquí le gusta a mi estrella favorita. O sea, se identifican. Oh, este es el reloj que usa fulano de tal. O a aquel le gusta divertirse en tal lugar. O tiene el carro tal, yo también quiero uno. Se identifican con él. ¿Por qué no hacemos nosotros eso con Cristo? Esto le agrada a Cristo. El salmista decía que, oh, cuánto amo yo tu ley. Y podríamos decir, hermanos, pero qué de agradable puede decir, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. ¿Cómo podemos sentir maravilloso eso? Lo que pasa, hermanos, que la ley de Dios, que es santa, perfecta, pura, muestra el carácter santo de nuestro Dios. Podemos entender cómo es Dios. En su palabra podemos identificar quién es nuestro Dios.
Y de ahí podemos tratar de imitarlo, ser como Él, tratar de agradarle. Es como si te quisieras poner la camiseta de tu deportista favorito, pero no te vas a poner una camiseta de tu deportista y no te estoy diciendo que mandes a hacer una camisa del nombre de la iglesia o que diga Jesús, sino que nos vistamos, como dice Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que nos desvistamos de nuestro viejo yo, es una manera simbólica de decir que dejemos nuestras malas costumbres. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es desvestirnos del viejo, vestirnos del nuevo. De eso se trata. ¿Cómo lo hacemos? Practicando lo que dice su palabra. Entonces, hermanos, ya hemos visto, por ejemplo, en Juan 5:24, como hemos visto que hemos sido trasladados de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una obra que Cristo ha hecho por nosotros, de manera que podemos entender que el acusador, el diablo, ya no nos puede acusar porque ya estamos en las manos de Cristo. Éramos muertos, le pertenecíamos al diablo y ahora le pertenecemos a Cristo y tenemos nueva vida. Efesios 2:2, en los cuales, hablando de la manera pecaminosa en que vivíamos, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, pero ahora ya no somos hijos de ira. Por naturaleza, hermanos, nos resultaba imposible vivir de otra manera. Pero ahora que hemos tenido un cambio de reino, que ya hemos sido liberados de la influencia, el poder que tenían los demonios sobre nosotros, porque Cristo les despojó de ese poder, ahora es que podemos obedecer al Señor. Hoy es que podemos, hermanos, ya no por nuestra vieja naturaleza, sino por nuestra nueva naturaleza, poner atención a la palabra, entender. No necesitamos tener a los demonios como cosa muy alta. ¿Qué decimos de aquellos ministerios en los cuales, en sus noches de oración, se pasan hablando y peleando con los demonios todo el tiempo? Se supone que estamos hablando con Dios en oración. Estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué nos rebajamos a hablar con esas personas o esos espíritus? No necesitamos hacerlo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es que el problema, hermanos, es que hay mucho esclavo espiritual. Esclavos, volvamos a Colosenses, como dice en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gente ocupándose de cosas que son filosofías, creencias, costumbres, tradiciones, cosas que no son según Cristo, sino creencias, lógicas humanas. Perdemos mucho el tiempo, hermanos, buscando actividades que no nos benefician. Y el problema de eso es que
algunos piensan que eso es vivir una vida piadosa. Dios, hermanos, ha desarmado, ha arrancado ese poder que tenía el demonio, o los demonios, el diablo, lo ha arrancado de ellos, los ha desarmado completamente. Pero como les repito, hermanos, esto no quiere decir que no debemos orar. No quiere decir que no debemos cuidar, pero tampoco no quiere decir que debemos menospreciar a los demonios o que ya no existen, porque siguen teniendo poder. Entonces, ¿por qué menciona Pablo aquí la victoria sobre los poderes y las autoridades? Es precisamente por eso, hermanos, porque los colosenses, al igual que hoy, muchos lugares están influenciados, y en aquel entonces estaban influenciados por filosofías o creencias judaicas. Pero peor aún, tradiciones judías, pero mezcladas con tradiciones paganas. Tradiciones en las cuales estas personas tenían, al igual que hoy, sus ídolos. En el verso 18 de Colosenses 2, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Los colosenses estaban siendo instruidos por falsos maestros que les promovían culto a los ángeles. Hay literatura, hermanos, que describe que el arcángel Miguel era adorado por ciertos sectores. Eso lo conocemos, hay quienes adoran a María, hay quienes adoran a San Judita, a San todo tipo de santo. Porque dicen, no, es que mira, Dios está tan ocupado, imagínate que todo el mundo le esté hablando al mismo tiempo, así que Él necesita sus chalanes, dice, sus colaboradores. Así que por eso nos tenemos que dirigir a San no sé quién, a San no sé cuánto y a San no sé cuánto. Entonces, presentan una falsa humildad, por eso es que dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Y cuál es el premio? La libertad que tenemos con Cristo, el acceso directo que tenemos a Dios, sin necesidad de ningún mediador, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. No necesitamos otro mediador. Gloria a Dios por eso, hermanos. Así que yo soy muy considerado, dicen algunos, soy muy humilde. Así que yo no me voy hasta arriba porque no soy digno de dirigirme a Dios directamente. Así que mejor que me dirija el pastor, o el apóstol, o el profeta, porque ellos tienen comunión con Dios directa. No, es Cristo directamente con nosotros. Esa es una falsa humildad. Nadie os prive de vuestro premio. Que nadie les diga, hermanos, cómo deben tener o quién debe de ser el intermediario entre Dios y ustedes, porque es Cristo mismo. Nadie puede decir, mira, tienes que venir conmigo primero para que yo pueda interceder por ti. No es así, hermanos. Esa es una falsa humildad. Dice, y fíjate bien, entremetiéndose en lo que no ha visto. Estamos muy claros, hermanos, que nadie ha visto este tipo de cosas. Nadie ha visto un ángel, a no ser que aquellos que dicen que lo han visto, que son muy pocos. Y por cierto, está demostrado bíblicamente que son falsos, como el fundador de la secta de los mormones. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, fíjate bien, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No es espiritual. Por mucho que diga que vio al mismo Jesús, que dice que hay gente que dice que caminan con Él por las noches, allá en el parque o por la orilla de la playa, o que se ponen a orar y que Dios se sienta en la esquina de su cama. Eso es falso, hermanos. No necesitamos ese tipo de cosas. Acordémonos que nosotros estamos aun por las cosas que no se ven,
y no por las que se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Es por fe que andamos, no por vista. Es por fe. No necesitamos ver físicamente a Dios para creer en Él, porque Él nos ha dado una fe que nos hace creer en Él, aunque no lo veamos y no lo sintamos. Sino que este tipo de personas que dicen, yo he tenido experiencias, a mi Dios una vez me levantó y me llevó al cielo, una vez también fui al infierno, esa persona está vanamente, fíjate, hinchado por su mente carnal. Vanamente hinchado por su mente carnal. No dudamos, hermanos, que hay un gran deseo en el ser humano de sobresalir. Un gran deseo en las personas en que ser admirados, ser aceptados. Y claro que todos, hermanos, yo creo que sinceramente sí queremos ser especiales delante de Dios. A mí me gustaría, hermanos, sacarle una sonrisa a Dios. ¿A quién no le gustaría? Que el Señor dijera, oh, bien hecho, mi muchacho. Pero al ver la Escritura, que es como un espejo para nosotros, nos damos cuenta que estamos siempre fallándole al Señor, pero estamos completos en Él. De manera que ya no depende de qué tan bien o qué tan mal yo viva mi vida, obviamente debo esforzarme, pero ya Dios no me ve como yo soy, sino ve a Cristo, su obra en mí. Así que, hermanos, tenemos esta falsa espiritualidad porque hay personas que viven, hermanos, practicando cosas que no son correctas o están mal aplicadas, están agregando rituales donde no deberían, y muchos de esos rituales, hermanos, que también vamos a ver es el hecho del legalismo. El legalismo, hermanos, es conocida como la religión de las obras. Es el orgullo humano, hermanos, que nos hace pensar que necesitamos ganarnos algo. Nosotros fuimos educados para que algunos padres nuestros nos decían, algunos de nuestros padres, perdón, no piensen en la oración, alguno de nuestros padres tal vez nos decía, mira, si te portas bien este año, te compro esto. Y hemos crecido pensando que Dios hace lo mismo. Pensamos que hay una escalera celestial a la cual cada obra que hacemos le damos un paso para llegar al cielo. Pero esto no es así. De hecho, cuando habla del rapto, la Escritura dice que seremos arrebatados en menos de un segundo. O sea, ni siquiera tenemos que movernos a ningún lado, hermanos. Cristo va a mandar por nosotros y nos va a levantar si es que nos toca estar en vida. Y va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Así que ni siquiera en eso participamos, hermanos. Nos va a resucitar de los muertos. Poco el muerto se va a decir, a ver, únanse mis huesos y va a desenterrarse para irse al cielo. No, es una obra completa del Señor. Él nos va a llevar con Él, con un nuevo cuerpo. Entonces, tenemos, hermanos, ahora la idea del orgullo humano que procura salvarse o completar su salvación por medio de obras. Ese es el legalismo. Yo quiero, hermanos, que ustedes se hagan la pregunta, ¿por qué los judíos, el pueblo de Dios, al que tenemos todo un Antiguo Testamento, historia tras historia, juicios, bendiciones, misericordia, juicios, y vemos cómo Dios trataba con generación tras generación y volvía a dar perdón, y vemos a unos fariseos pero tan elegantes, tan impecables en su manera de vestir. Y el Señor Jesús en Mateo capítulo 23, todo el capítulo 23 lo usa para darles un reproche. No un reproche, infinidad de reproches. Y los llama sepulcros blanqueados. Quiere decir, hermanos, que algo anda mal. O sea que nuestro aspecto físico no es suficiente. No es suficiente nuestra manera de vestir porque tenemos a los fariseos, hermanos.
que eran impecables, que ayunaban 2 veces por semana, que salían y viajaban días hacia otras ciudades para convertir gente al judaísmo. Y el Señor Jesús les dice, los vuelven 2 veces hijos del infierno. También les dice en otra ocasión que ustedes ni entran ni dejan entrar. Es interesante, hermanos, analizar. Es por eso, hermanos, la importancia de leer la Escritura, pero no solo leerla, sino también meditar en ella. ¿Por qué? Ellos se cuidaban mucho lo que comían, ellos se cuidaban mucho lo que bebían, se cuidaban de no romper los mandamientos externos, por supuesto. Y es más, como ahora en día, andaban inspeccionando que nadie lo hiciera, que fallara en una ley, porque estaban, ya traían, me imagino que traían su morralito con piedras para matarlos. Eso no es muy diferente ahora, nomás que hoy no usamos piedras, hoy usamos las redes sociales, ¿no? Entonces, el asunto es, hermanos, que algo anda mal. No solo se trata de cómo vestimos, no solo se trata de qué rituales practicamos, no solamente se trata de qué comemos o qué bebemos, aunque esas cosas son muy buenas. Volvamos a Colosenses 2, verso 16. Ya vimos que toda la obra maravillosa que hizo Cristo, no necesitamos rituales, no necesitamos circuncidarnos. El bautismo lo que representa es nuestro acto público delante de Dios, que hemos muerto al pecado y hemos nacido de nuevo para Dios, y que Dios nos ha despojado al demonio, al diablo, a todos esos espíritus de la influencia que tenía sobre nosotros, aunque ellos siempre van a intentar hacernos tropezar, y a lo cual debemos poner mucha atención, porque Pedro dice, velaos porque vuestro enemigo, el diablo, anda dispuesto o velando, rodeando a quien devorar. Así que debemos estar resistiéndole en la fe. Pero fíjate que en el verso 16 dice, por tanto, ya que Cristo hizo todo eso, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos a ver esto, hermanos. Vemos que el día de reposo, los días de fiesta, las lunas nuevas, son parte de la ley. No solamente son parte de la ley, sino que el Señor los manda como estatutos perpetuos. De hecho, en los 10 mandamientos, el 4.º mandamiento dice, oye Israel, oye Israel. Y esta es una de las claves, oye Israel. Esto no es para nosotros. Yo lo saqué de tierra de Egipto, dice el Señor, así que guardarás el 7.º día y lo dedicarás a mí. Entonces, tenemos muchas personas que hoy en día tenemos los gnósticos y tenemos los judaizantes y mucha gente diciendo que, por ejemplo, los adventistas se me hace que dicen que los sabatistas, ellos dicen que nosotros tenemos la marca de la bestia porque la marca de la bestia es congregarse el domingo. Cosa bien absurda. Veamos, hermanos, que primeramente Pablo dice esto, y no necesitaríamos más versículos, hermanos, porque Pablo dice, después de ver, vean esto, todo lo que Cristo ha hecho por ustedes. Aquí nada han hecho ustedes, pero vean toda la obra perfecta de Cristo a favor de esto. Ya ni los demonios pueden hacerles daño ni arrebatarlos de sus manos. Ya les perdonó todos los pecados. Por tanto, que nadie se vuelva juez en contra de ustedes en lo que comen, en lo que beben, o las fiestas que celebran, hablando de fiestas religiosas, hermanos, no piensen que se pueden ir a hacer una fiesta que no deben, lunas nuevas y días de reposo. Estas habla de las comidas, y vamos a ver, hermanos, las comidas en Mateo capítulo 7, verso 1. Primeramente el Señor Jesús dice,
no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que no debemos, hermanos, amedrentarnos por personas que nos juzgan. Estamos hablando, hermanos, quiero que entiendan esto, no quiere decir que si un hermano le dice, oye hermano, yo veo de que eres corajudo, deberías de mejorar, tener cuidado con eso, no me juzgues, porque luego lo usan como defensa, hermanos. O dicen, el Señor Jesús dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. No, hermanos, tampoco nos defendamos con la palabra torciendo la escritura como lo hace Satanás. A lo que se refiere, hermanos, el juzgar en esencia, que se refiere acá es, no juzgues, pero esto es un mensaje, te lo digo, es tú no juzgues a otro hermano por este tipo de cosas. Tú no digas, ese hombre o esa mujer se va a ir al infierno, no es salvo, porque come camarones. Y la ley dice que son animales inmundos. Y lo prohíbe la ley. Oh, yo vi al hermano fulano que se comió unos tacos de carnitas. Y la ley dice que los tacos, bueno, no dice de los tacos, pero que no podemos comer cerdo. Pero Pablo dice, después de todo esto que Cristo ha hecho por nosotros, que nos ha perdonado, que su obra es perfecta, que estamos completos en Él, que ni los demonios nos pueden tocar, nadie debe juzgarlos por comidas ni bebidas. Así que no debemos poner atención a esas tradiciones judías, aunque están en el Antiguo Testamento. No debemos poner atención a ese tipo de cosas. O sea, no nos manda. Ahora, ojo con esto. Si por salud tú has decidido no comer ciertos alimentos, bien haces. Pero por superstición religiosa, eso no te hace más ni te hace menos. Vamos a 2 de Corintios, pues primera de Corintios 8. Verso 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas, se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores falsos, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, la palabra vianda habla de comida. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más aceptos o agradables a Dios, ni porque no comamos seremos menos. Así que volvamos a Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Hasta ahí estamos claros en cuanto a la comida. En cuanto a la bebida, la única razón por la que puede Pablo mencionar las bebidas puede ser las bebidas embriagantes. Pero todos entendemos, hermanos, esto no les estoy diciendo, pueden irse a aventar todas sus polarizadas que quieran, claro que no. Pero también las bebidas embriagantes, hermanos, eran parte de los ceremoniales que habían.
Pero nosotros sabemos que no debemos dejarnos llevar por todas esas cosas. Nadie los debe juzgar, pero sí debemos recordar que hay versículos en la Biblia que dicen que los borrachos no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Así que nadie se pase de listo, no agarren la excusa de, hay versículos que mencionan que sí, es más, Jesús convirtió el agua en vino. Y dicen, es más, hay un versículo que dicen que criticaban al Señor Jesús y le decían comilón y bebedor de vino. Entonces sí podemos embriagarnos. Y ahí pasan a la licor por sus cajas de cervezas. Y entre cristianos, o gente que se dice ser cristianos. No os embriaguéis con vino, dice también Efesios 5:18, en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Hay mandamiento, hermanos, que dicen no te embriagues con vino. No lo hagamos. Mejor vivamos una vida piadosa. Bueno, esto es en cuanto a los alimentos, hermanos. Romanos 14, vamos para allá. Vamos a leer desde el verso 1. Fíjate bien, esto es muy importante. Vamos a hacer unos contrastes entre los débiles en la fe y los maduros en la fe. La escritura en el verso 1 dice, 14:1 de Romanos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas personas quieren aprenderse algunos versículos, pero para estarse discutiendo con otras personas. Eso no es correcto. Y mucho más cuando son opiniones. Si, hermano, tú quieres conocer ciertas verdades bíblicas, que sea para beneficio de la otra persona, no para satisfacer tu ego, tu orgullo, de que sabes más o que sabes responder. Si de verdad quieres conocer la escritura, que sea para edificar a la otra persona. Desde ya se los digo, hermanos, estarse peleando en las redes sociales por un punto de vista o una opinión o aún un error doctrinal no sirve de nada, hermanos, de verdad no sirve de nada. Nadie va a convencer a nadie, mucho menos en una red social. Solo el Espíritu Santo de Dios puede cambiar los pensamientos de las personas y es por medio de la predicación de su santa palabra. No por poner un versículo en Facebook. Eso no va a cambiar a nadie. Tal vez pueda hacer meditar a alguien, pero muy, muy rara vez. Así que no desperdiciamos nuestro tiempo. Verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Aquí identificamos a dos personas, dos tipos de personas, cristianos, hermanos. Uno es débil en la fe y él no quiere comer carne, porque es pecado según él, come legumbres. El otro que es fuerte en la fe, él come de todo porque conoce la libertad que tenemos en Cristo. Verso 3, el que come, o sea el fuerte, no menosprecia al que no come, o sea al hermano débil en la fe. Dice, y el que no come, o sea el hermano débil en la fe, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Tanto al débil como al fuerte, Dios los ha recibido. Verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Cuando habla de criado, habla de un esclavo, hermanos. O sea, no tenemos nosotros potestad sobre, por ejemplo, los hijos de otra persona, ¿verdad? No podemos decirle al hermanito fulanito de tal cómo debe educar a sus hijos, a no ser que tengamos conocimiento escritural y le digamos, hermano, mira la escritura, en amor, paciencia y con mansedumbre, la escritura dice que deberíamos corregir a nuestros hijos de esta manera, pero por lo general no podemos influenciar en los hijos de los demás, mucho menos en el tiempo de los esclavos, podíamos decirle a un amo cómo tratar a su esclavo, porque le pertenecía a él. Muchos dicen, oye, tal persona gasta mucho dinero, déjalo, ni que tú lo mantuvieras.
es lo mismo. No nos podemos meter en ciertos asuntos de los demás, porque son de ellos, ¿verdad? Y en el caso de los esclavos es mucho más. No podía una persona influenciar en otro a quien el esclavo le pertenecía a esa persona. Y nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Quién eres tú que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, hablando de los días festivos, religiosos y los días de reposo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no lo hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tú que juzgas, está refiriendo a aquel hermano que es débil en la fe, que está diciéndole a aquel, mira, esa persona está comiendo tacos endemoniados, porque la ley dice que no se coma tacos de puerco. O miren esa gente trabajando el sábado, esa gente se va a ir al infierno. Ese es el hermano débil que está juzgando al hermano que come y que ha encontrado en Cristo que está completo en él. Pero también dice, o tú también, cuando dice, pero tú, ¿por qué juzgas al hermano? Es el hermano débil. O tú también, que es el hermano fuerte, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque hay personas libres en Cristo, que hemos entendido que estamos completos en Él, que podemos decir, ay, esos hermanitos, miren, pobrecitos, todavía no son salvos. Los pobrecitos andan practicando cosas que no deben, pero no les ayudamos. Y los menospreciamos, los vemos como cristianos de bajo rango. Ciertamente da, hermanos, sí da mucha tristeza ver a personas que son esclavos espirituales, siguiendo tradiciones que no nos ayudan y descuidando cosas que sí son importantes. Da mucha tristeza verlo, pero da más tristeza saber que muy seguramente también nosotros en algún área estamos fallando. Por eso es que el Señor a uno le dice que no juzgues y al otro le dice no menosprecies. Porque tanto el uno como el otro fuimos comprados completamente por la sangre de Cristo. De la misma manera y por la misma sangre. No fue por uno que pagó más ni por otro menos. Pagó el mismo precio por todos nosotros. Y no lo hizo por alguna virtud que hubiera en nosotros mismos, lo hizo por su grande amor y misericordia. Nadie es más espiritual que otro en ese sentido. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esa es una gran verdad, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperado vuestro bien, porque el reino, fíjense bien,
El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, tenemos claramente definido que no es a través de rituales que podemos tener una vida piadosa delante de Dios, pero sí debemos tener cuidado en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra relación directamente con Dios, por supuesto que sí, pero no la podemos tener bien con Dios esa relación si no tenemos una relación correcta con nuestros hermanos. Verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo, fíjate bien, hermano, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Muchos piensan que servir a Dios tiene que ver con hacer una actividad en la iglesia, y sí es un servicio a Dios, si se hace de una manera correcta. Pero también podemos servir a Dios obedeciendo su palabra en el trato unos con otros. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas o debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes, hermanos, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El problema de estos hermanos, y que hay por todas partes del mundo, hermanos, es que están muy orgullosos de sí mismos en el esfuerzo que han hecho para agradar a Dios. Algunos se pueden sentir tan orgullosos de pensar: yo oro tantas veces por semana. ¿Se acuerdan de aquel fariseo y publicano en el libro de Lucas capítulo 18? Yo oro tantas veces por semana, ayuno tantas veces a la semana, y no soy como ese pecador. Ciertamente hay que darle gracias a Dios que no nos hemos embarrado tanto como algunos otros. Gracias por no conceder, no dejarnos ensuciarnos más, pero seguimos siendo condenados por nuestros pecados si no fuera porque Cristo nos ha rescatado, hermanos. El orgullo religioso, hermanos, es algo que debemos arrancar de nuestras vidas. Vamos a continuar Colosenses, y con esto voy a terminar, hermanos. Colosenses 2, verso 17. Veamos el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Ya vimos que no necesitamos agregar estas actividades o cuidados en nuestras vidas para tener vidas piadosas. Si tú consideras por salud, hermano, evitar ciertos alimentos, hacer ejercicio, muy bien haces, pero no lo agregues a que eso te hace más agradable ante Dios o menos. Si tú evitas comer ciertos alimentos por tu salud, está perfecto, pero no pienses que por evitar comer cierto alimento eres más espiritual que otro, porque lo que nos va a hacer más agradables a Dios es lo obediente que podemos ser a su palabra. Verso 17, nadie nos juzgue, no nos deben juzgar, todas estas cosas, verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hablando de comidas, hermanos, vemos que Jesús está representado en muchas tradiciones, rituales, en todo el Antiguo Testamento. Una de ellas es el pan.
Los fariseos le dijeron al Señor Jesús: Moisés nos dio el pan, el maná en el desierto. A ver, ¿tú qué nos puedes dar? Si tú eres el Mesías, ¿qué señal haces? Moisés les dio el pan, dijo el Señor Jesús, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y podemos ver, hermanos, que no necesitamos más que a Cristo. Si necesitamos conocerle más, ver cosas que agradan a Él, claro que sí. Esta gente, hermanos, no entendían que todos esos rituales, tradiciones, aún las cosas que estaban en el templo, hermanos, el templo representa el cuerpo de Cristo. El templo de los judíos, Él dijo: derriben ese templo y yo lo edificaré en 3 días, hablando de su cuerpo. El tabernáculo, hermanos, todas esas cosas que por causa de el tiempo no las podríamos explicar cada una de ellas en este momento, pero todo eso, hermanos, era sombra de lo que había de venir, y esa sombra era proyectada por el cuerpo de Cristo. O sea que todas las cosas que menciona la ley, el mismo becerro que era sacrificado representaba a Cristo. Los sacerdotes representaban a Cristo. El derramamiento de ese animal inocente representaban a aquel que iba a morir sin pecado por nosotros, y que esa sangre iba a limpiarnos de nuestros pecados. Sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todos esos rituales, ceremonias, el día de reposo, hermanos, es Cristo. El Señor Jesús dijo en uno de los evangelios: venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y para terminar hoy, sí, hermanos, Hebreos 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Si te das cuenta, hermanos, hay una promesa de un reposo, y dice: no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué dice parezca? Porque, hermanos, el reposo es Cristo, solo que hay personas que no han entendido que ya estamos en un reposo y andan corriendo para allá y para acá tratando de cubrir la necesidad de apaciguar sus conciencias pecaminosas con actividades que tienen buen nombre y duro trato del cuerpo, dice más adelante Pablo en Colosenses 2, pero que no tienen nada en contra de los apetitos de la carne. Nuestro deber, hermanos, es mortificar el pecado por medio del Espíritu Santo. El pecado, no los camarones, no las carnitas, no el sábado, porque en la Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 20, dice que los apóstoles y los hermanos se juntaban, se reunían el primer día de la semana, que es el domingo, no es el lunes. Vemos, volvamos a Hebreos 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, hablando de la gente en el desierto en el Antiguo Testamento. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y Dios reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Eso lo dijo antes, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado aún de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La desobediencia es, hermanos, que nos estemos aferrando a estar ocupándonos en actividades para completar nuestra salvación cuando estamos completos en Cristo. Cuando queremos que nuestras obras completen o conserven nuestra salvación, cuando la salvación nos la ha dado Cristo. Cuando queremos apaciguar nuestros pecados por medio de actividades, cuando Cristo perdonó todos nuestros pecados. Entremos en ese reposo, hermanos, y obedezcamos, por supuesto, al Señor. No quiere decir, hermanos, que vamos a vivir de una manera carnal, como dijo Pablo en el libro de Gálatas. No uséis esa libertad para ocasión de la carne. Pónganse de pie, hermanos. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque realmente tu palabra es grande, es maravillosa, Señor. Concédenos el privilegio de deleitarnos en esa palabra, Señor. Pero no solo de sentirnos gozosos, contentos, sino que podamos ver la profundidad de la grandeza de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, reconocemos que han habido enseñanzas equivocadas en las cuales hemos sido expuestos, muchos de nosotros, que podrían habernos desviado y que puedan estar enlazadas y habernos llevado cautivos, Señor, a hacer cosas que no te agradan o que simplemente estamos desperdiciando nuestros esfuerzos, como claramente lo vemos en las religiones falsas, Señor. Gente que está sangrando muchas veces, golpeando sus cuerpos, pensando que eso les hace más agradables delante de ti. Personas haciendo ayunos interminables, personas dando todo lo que tienen, sus posesiones, porque piensan que así van a agradarte, Señor. Pero entendemos, Señor, que estamos completos en Cristo, que su obra ha sido perfecta y completa, que lo que hizo perdonó todos nuestros pecados y que ahora estamos juntamente con Él, resucitados para andar en vida nueva. Concédenos, Señor, vivir en consecuencia a esa obra que ha hecho Cristo por nosotros. Concédenos, Padre, que esa obra transformadora del Espíritu Santo, obrando en los corazones de los creyentes, sea manifiesta en una vida de santidad, una vida de piedad, una vida de obediencia, una vida agradable a ti, Señor. Ayúdanos a entender lo que es despojarnos del viejo hombre que está viciado y vestirnos del nuevo. Ayúdanos, Señor, a poner más atención en tu palabra, en esas cosas que realmente necesitamos poner atención. Ya tú nos has provisto de la fuerza, el poder, la capacidad para resistir al diablo, Señor, para evitar la tentación. Concédenos, Padre, vivir en consecuencia a ello, Padre. Danos convicciones fuertes, Padre. Danos la fuerza, o más bien, concédenos hacer uso de esa fuerza que solo tú nos puedes dar, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.